En este video llevaremos a cabo una breve introducción respecto de la teoría de la producción y veremos que vamos a hacer cosas similares a lo que se hizo en la teoría del consumidor en términos de algunos conceptos que tienen que ver sobre todo con la teoría o con la idea del marginalismo. Veremos también cuáles son los puntos a tratar en los posteriores videos y cuál es la diferencia un poco en términos de conceptuales respecto de la teoría del consumidor. Entonces, vayamos a ello. Entonces, ¿cuáles son los elementos generales de los que se va a hablar en la teoría del consumidor? Bueno, el punto de partida es la pequeña empresa o la empresa individual que lleva a cabo sus decisiones de manera independiente y que busca hacer un proceso de maximización de ganancias que implica también un proceso de minimización de costes que veremos más adelante. Es decir, es la otra parte o la otra cara de la moneda de la teoría microeconómica, ¿no? En la parte de la teoría del consumidor decíamos que lo que los agentes buscaban era maximizar su utilidad, mientras que las empresas individuales, de manera independiente, buscan maximizar su ganancia. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, para hacerlo se enfrentan a una serie de restricciones, al igual que el consumidor, pero que son de una índole diferente. La primera idea es la tecnología. Evidentemente, la tecnología nos va a decir la forma en cómo se combinan diferentes insumos para llevar a cabo un proceso de producción. Esa tecnología va a tener ciertas características, pero sobre todo lo que nos va a interesar es que esa tecnología se puede expresar como una función de producción. Y esa función de producción que expresa a la tecnología va a representar una cierta combinación de factores. Es decir, de alguna manera hay cierta resonancia con las funciones de utilidad. Lo que vamos a buscar aquí en vez de una función de utilidad va a ser una función de producción. La diferencia va a ser que esta función de producción es un fenómeno observable. Por lo tanto, no tenemos los problemas que hay en la utilidad y no tenemos que referirnos en esencia al problema de la ordinalidad contra la cardinalidad, etc. Sí hay problemas de medición y de agregación, pero son de una índole distinta a los que hay con la teoría de la utilidad marginal. Entonces, las funciones de producción en principio tratan de representar cosas que son observables. Yo sé cuánto voy a producir. En este caso, la producción va a ser lo que va a representar en términos de la función lo análogo a la utilidad. Por lo tanto, la producción, a diferencia de la utilidad, es un fenómeno observable. Por lo tanto, aquí nos enfrentamos a algo diferente. Lo que no va a cambiar, como veremos más adelante, es un poco el instrumental que vamos a utilizar para hacer el análisis. Entonces, esta tecnología se va a representar en una función de producción y esa función de producción representa una cierta combinación de factores. ¿Qué son los factores de la producción? Bueno, los factores de la producción van a ser todos los elementos necesarios para llevar a cabo ese proceso productivo. Pueden ser también referentes a los distintos insumos o a los distintos materiales necesarios. Pero en esencia vamos a hablar de grandes grupos de factores y como sabemos, en primera instancia está el trabajo, es decir, todos los trabajadores que tienen que laborar por un cierto tiempo en una fábrica, en una empresa, que puede ser de una producción tangible o intangible. Eso es ajeno a este problema. Pero para hacerlo, tienen que hacer uso de cierta cantidad de capital, ¿sí? Y ese capital también tiene que operar en un espacio conjuntamente con el trabajo y por lo tanto también está el caso del factor productivo de la tierra. Existen diferentes conceptualizaciones sobre los factores de la producción y se pueden desglosar más, pero en esencia estos son los tres factores de la producción principales y en los que se centra la teoría de la producción.
y por lo cual son los que vamos a hablar más abundantemente. Ahora, algo importante es qué implica este segundo factor de la producción, el segundo factor llamado capital. En esta teoría, en la teoría microeconómica, el capital tendría dos o tiene dos acepciones. Por un lado, el capital físico y por otro lado, el capital monetario. O bien, para esta teoría, es equivalente al capital financiero. Bueno, el factor productivo del que vamos a hablar en adelante va a ser el capital físico, que este tiene que ver con las funciones de producción o con las combinaciones de tecnología. Es decir, las combinaciones tecnológicas. Es decir, de alguna forma podemos decir que para esta teoría el capital es una cosa. Y eso es importante tener claro porque en otras teorías el concepto de capital tiene una acepción distinta y un significado diferente. Para aquí, el capital, como factor de la producción, tiene un papel preponderante, sí, pero que también tiene asociado otros factores de la producción que aportan todos de la misma forma al producto final. Es decir, todos los factores de la producción aportan y por lo tanto cada uno de esos factores tiene que retribuirse de alguna manera. Y por lo tanto esa retribución corresponde a un principio de justicia, digamos, en el sentido de lo que aporta cada uno de estos elementos. Muy bien, ahora estos factores de la producción que operan en un cierto sentido de una forma específica, que es la función de producción, tienen un tiempo distinto y es el corto o el largo plazo. Aquí el corto y el largo plazo se va a definir más que por un tiempo corriente, digamos, de un año o 2 años, por la capacidad que se tenga de variar, de ser que varíen los factores de la producción. En el corto plazo, al menos uno, digamos en el corto plazo, al menos un factor de la producción está fijo. Generalmente se asume que en el corto plazo el único o generalmente el único insumo que puede variar es el trabajo. Es decir, que en el corto plazo lo único que podemos variar es cuántas horas se va a elaborar o bien cuántos trabajadores puedo contratar. Eso es lo único que puedo variar y que va a estar determinado por ejemplo, una cantidad determinada de capital. Es decir, yo solamente poseo en un corto plazo, por ejemplo, una maquinaria o una planta que no puedo aumentar en el corto plazo. Mientras que en el largo plazo puedo variar o puedo aumentar libremente todos los factores. Es decir, por ejemplo, en un periodo, digamos, de 1 o 2 años, yo no puedo ampliar mi capacidad instalada de una fábrica de manera libre, pero si yo hago una decisión de inversión hacia más años, hacia 10, 20 años, puedo variar de manera libre el número de fábricas y por lo tanto puedo tener una elección técnica mucho más libre que en el corto plazo. Entonces esos son en general los elementos centrales que vamos a ir desglosando en lo que resta de los videos, en los siguientes videos y en este, respecto a la teoría de la producción. Entonces para avanzar, pensemos un poco en la teoría de la producción. Entonces, representemos a Y como la producción y X como el insumo. Es decir, supongamos en primera instancia
que solamente tenemos un insumo o que esta producción solamente depende de un insumo. Por ejemplo, puede ser que X represente trabajo. Entonces, una posible función de producción, que es la forma habitual en la que se le representa, es de esta forma, es decir, una producción que parte del origen. Voy a tratar de hacerla un poco mejor. Algo parecido. Y esa función de producción va a tener ciertas características, pero la primera es que la función de producción, es decir, yo sé, si yo digo que, digamos que esa función de producción asociada es una función cualquiera, y de x igual a x, ¿no? No conozco la forma funcional, pero sé que tiene un comportamiento parecido a este. Entonces sé que en realidad existe todo un conjunto de producción que está por debajo de esta línea, es decir, yo puedo producir cualquier combinación de insumos, bueno, puedo utilizar cualquier cantidad de insumos y producir todo el conjunto debajo de la curva, que es el conjunto que estoy poniendo con líneas amarillas. Yo puedo producir todo esto es el conjunto de producción, pero lo que representa la función de producción es solo la frontera de que está representada por esta función, es decir, la línea negra. Ahora, a su vez, todos los puntos de esta línea representan la producción máxima para cada nivel de insumo, que en este caso el nivel de insumo es X. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, una cantidad de insumo X1, eso va a implicar que la producción máxima, dada esa tecnología, va a ser este punto Y1. ¿Sí? ¿Qué otras características tiene esa función de producción? Bueno, si vemos esta tecnología, conforme vamos haciendo una utilización más amplia del insumo, es decir, conforme nos desplazamos hacia la derecha en la utilización del insumo, la pendiente, es decir, el aumento que hay en la producción va siendo cada vez menor. Es decir, si esto representa una función de producción, implica que conforme yo utilizo más de un insumo, los rendimientos de la producción van siendo cada vez menores, o lo que se conoce como los rendimientos decrecientes. Esos rendimientos tienen que ver con la forma específica de la función de producción y también muchas veces se asume que tiene que ver con el periodo de tiempo del que estemos hablando, pero ya veremos eso más adelante. Lo importante de esta gráfica es que una función de producción se va a representar en general como una función que tiene una pendiente conforme hacemos un uso más amplio de un insumo, cada vez menor, y por lo tanto los rendimientos son decrecientes. No quiere decir que la producción que hay de un punto a otro sea negativa, solamente que la producción aumenta cada vez más en una menor proporción. Bien, ahora otro concepto habitual es el de las llamadas isocuantas. ¿Qué es una isocuanta? Pues una isocuanta, simple y sencillamente, son las combinaciones de factores, en este caso de capital y trabajo, que producen la misma cantidad de producción. Es decir, un mismo nivel de Y, ¿no? En la lámina anterior definimos que Y era la producción, y entonces aquí vamos a tener dos factores de la producción que pensemos que pueden ser libres: capital y trabajo. Entonces, si yo digo que una isocuanta son todas las combinaciones que producen la misma
cantidad de producción. Eso nos recuerda a las curvas de indiferencia. Por lo tanto, yo puedo representar de alguna manera una isocuanta de una forma similar a las curvas de indiferencia, es decir, como una línea curveada de esta forma que presenta convexidad. ¿Qué implica entonces? Que si existen estas isocuantas y tienen ciertas características, por ejemplo, es decir, vamos a suponer que estas isocuantas además representan un cierto nivel de producción, representan por lo tanto una curva, por ejemplo, y igual a y1, una curva de nivel de una función de producción y de KL que produce a todo el conjunto de producción. Entonces Y1 va a representar una curva de nivel. Ya hemos visto que a qué hace referencia una curva de nivel. Por lo tanto, esta combinación de factores y, k, l que llevan a todo el conjunto de producción posible implica una cierta tecnología. Es decir, que estas isocuantas representan también la forma específica y las características de la tecnología. Esta tecnología, por lo tanto, va a tener las mismas características o características similares a las que tienen las funciones o las curvas de indiferencia. Queremos destacar entonces, por ejemplo, que entonces la tecnología o las tecnologías de las que vamos a estar hablando van a cumplir, por ejemplo, el concepto de monotonía, es decir, que siempre se va a producir más. En este caso, también convexidad. Ya hemos hablado que implica esto, pero el hecho de que rescatemos estas dos características implica que son similares en su forma, en el comportamiento, a las curvas de indiferencia. Por lo tanto, yo puedo utilizar las curvas que ya conocemos, por ejemplo, funciones, vamos a poder hablar de funciones de producción, por ejemplo, Cobb-Douglas, que ya hemos visto hasta la saciedad, por ejemplo, también curvas Leontief, que representaban en el caso del consumidor complementarios perfectos, y en este caso nos va a hablar de insumos que se tienen que utilizar en proporciones específicas, o bien curvas con insumos, bueno, voy a ponerlo como funciones de producción lineales, y esto nos va a hacer referencia a que los insumos son perfectamente sustituibles uno entre otro. Entonces, esto implica que podemos retomar los conceptos de sustitución, ahora no entre consumo de un bien y otro, sino entre factores de la producción. En ese caso, podemos retomar la idea de que en el caso del consumidor era la tasa marginal de sustitución, y ahora vamos a hablar de tasa marginal de sustitución técnica. ¿Y a qué va a ser igual esa tasa de sustitución técnica? Pues va a ser igual voy a poner tasa marginal de sustitución técnica, va a ser igual al cociente negativo de las derivadas parciales de la función de producción, como en el caso de la teoría del consumidor, es decir, la derivada parcial de y de k, l respecto de k, y en el denominador esa función de producción pero derivada respecto a L.
Y eso, por lo tanto, nos va a decir que es igual al cociente negativo, pero ahora del producto marginal de K primero respecto del producto marginal de L, que va a ser el concepto que vamos a utilizar. Ahora, en el caso de la utilidad marginal implicaba cuánto podía aumentar la utilidad total, ante un aumento en el consumo de ese bien. Lo que nos va a decir en este caso la productividad marginal o la derivada parcial respecto a cada uno de los insumos es cuánto va a aumentar la producción por un aumento en el insumo. Es decir, si yo aumento la utilización de trabajo en tantas unidades, puedo aumentar el producto total en tantas unidades. Eso es la idea del producto marginal, o es también la aportación de cada uno de los factores a la producción global. Ahora, si yo estoy hablando, como en el caso de la teoría del consumidor, de un nivel o una isocuanta de un mismo nivel de producción, si yo estoy, por ejemplo, en el punto A y quiero moverme al punto B, es decir, contratar más trabajo, es decir, pasar de LA a LB, tengo también que pasar de una cantidad de capital a una cantidad de capital B menor. Es decir, tengo que sustituir capital por trabajo para permanecer en la misma isocuanta o en el mismo nivel de producción. Por lo tanto, la pendiente de esta curva, de todas las curvas de nivel o de las isocuantas, es el cociente negativo de los productos marginales. Es decir, estamos retomando de alguna idea lo que hemos visto y lo que hemos desarrollado en la teoría del consumidor. Por lo tanto, la mayor parte de esas conclusiones que se han visto permanecen válidas. Entonces ya en videos anteriores se ha visto cómo se puede llegar a esta conclusión, cómo se puede optimizar una función de esta. Por lo tanto, en los temas siguientes iremos un poco más rápido, puesto que esos elementos analíticos ya han sido desarrollados un poco con mayor detalle en los videos sobre la teoría del consumidor. Ahora veamos el último elemento, que es la diferencia entre el corto y el largo plazo. Si yo reviso, por ejemplo, la función de producción que he puesto, que no sé exactamente cuál es su comportamiento, pero sé que depende de capital y trabajo, y eso me aporta a todos los niveles de producción. Yo digo que puedo variar, bueno, primero yo podría representar otra forma de producción si yo tuviera dos insumos, X1 y X2, es decir, podría representarlo también X1 o X2. Bueno, lo voy a representar al revés porque puse primero el capital, que sea X2, X1, igual a Y. Entonces eso, el subíndice no cambia nada la idea general, para decir entonces que X2 es equivalente a hablar de capital y X1 es equivalente a hablar de trabajo. Entonces en el largo plazo decíamos yo puedo variar de manera libre cada uno de los insumos, mientras que en el corto plazo no. Por lo tanto, si yo asumo que en el corto plazo, por ejemplo, X2, que es equivalente al capital, está fijo, puedo llevar esas mismas funciones de producción que hemos visto en la teoría del consumidor a el corto plazo. Es decir, voy a hablar de una función de producción Y que va a tener asociado un nivel de producto, perdón, un nivel de capital X2 dado y un nivel de trabajo que va a variar libremente. Y yo esta curva puedo representarla de la misma forma en la que he hecho, y de hecho así puede verse como una función de producción con rendimientos decrecientes. Más adelante en otro video veremos con detalle esta idea de los rendimientos, pero el hecho de que un factor de la producción esté dado, en este caso el capital,
lleva también a que esta curva tenga rendimientos decrecientes. Ahora bien, yo puedo asumir entonces que puedo representar todas las funciones, es decir, puedo asumir, por ejemplo, si yo tomo esta función y x1, x2, voy a reordenar de esta forma como y. Pero yo puedo asumir que x2 vale, por ejemplo, a, o bien que x2 vale b, o bien que x2 vale c. Y decir, por decir, puedo también representar las funciones de producción como y de x1, a igual a ciertos niveles de producción con y dado, x1, b igual a y b, y una tercera forma en c. Yo puedo decir, sin decir exactamente cuál es mayor, cuál es menor, podría decir que, dadas ciertas características, yo tendría entonces tres posibles funciones de producción. Por ejemplo, este puede ser con x2 dado igual a, con x2 dado igual a b, y con x2 dado igual a c, ¿no? Entonces yo podría elegir mi capacidad instalada de acuerdo a los resultados que me da. No quiere decir que necesariamente pueda elegir B libremente o C libremente, pero tomando la función de largo plazo, puedo también expresar las funciones de corto plazo y ver cuáles son las posibilidades en el corto plazo de elegir una técnica. Entonces, de alguna manera, A, B o C corresponden a niveles de extensión de una planta o de extensión de capital, pero que me arrojan resultados diferentes y yo puedo elegir entre ellos. En el largo plazo, esta función de producción, que sería esta, yo la tendría que representar de una manera diferente. Entonces, esto un poco recuerda de alguna manera a lo que se ha visto sobre las curvas de nivel, solo que en este caso, en vez de elegir el nivel de producción, cuando hablamos entre corto y largo plazo, elegimos un nivel dado de capital. Entonces yo puedo representar también distintos curvas para ciertos niveles de utilización de capital. Entonces, por lo tanto, en el caso de la teoría de la producción, es necesario analizar de manera separada el corto plazo y el largo plazo. Ahora, estas decisiones que va a tomar la empresa se van a dar sobre todo en el marco de la maximización de las ganancias, que también implica un proceso de minimización de los costos. Entonces veremos la estructura de costos de la empresa y la estructura que conlleva a la elección de la maximización de las ganancias, tanto en el corto como en el largo plazo, entendiendo siempre que en el corto plazo el capital o uno de los insumos, que generalmente no es el trabajo, está dado o no puede aumentarse su utilización.